Paz de Cristo, queridos amigos, estimados hermanos, les saludo con mucho cariño, como siempre, con la paz gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es el único y sabio Dios, Él es el único que ha dado su vida por nosotros. Él mismo dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es nuestro pastor, es nuestro buen pastor, porque Él dio su vida por nosotros. Y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio en la cruz, por ese sacrificio perfecto con el cual Él nos hizo aceptos en el amado. A Él le rendimos toda adoración. Soy amigo y servidor Raimundo Rojas, desde aquí, desde Modesto, California, disfrutando de esta hermosa tarde. Y aquí en la oficina, en la iglesia, muy bendecido, gracias al Señor Jesús. Hoy disfrutamos en la mañana con mi esposa. Anduvimos ahí conviviendo, platicando, disfrutando de lo que el Señor nos da día con día. Y a esta bella mujer quiero decirle que la amo mucho y que gracias por estar a mi lado, por ser una persona tan especial para mí, una mujer a la cual amo mucho. Dios la bendiga. Gracias, hermanos, por estar conectados. Gracias, hermanas, por estar conectadas ya y listos para estudiar la palabra del Señor Jesús. Antes de iniciar, quisiera que, como siempre, pidamos dirección a Dios, que Él sea el que dirija nuestra vida, que Él sea el que use mi mente, mi corazón, todo mi ser, para que su palabra sea expuesta como está escrita, sin necesidad de añadirle, sin necesidad de quitarle, sino exponerla así como está, para la edificación del pueblo de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre, aquí estamos en tu hermosa presencia una vez más, querido Jesús, amado Rey. Muchas gracias te damos por esta preciosa bendición que en este momento, Señor, tú nos estás dando al poder abrir nuestros ojos y poder mirar, Señor, la belleza de tu palabra, Señor. Y poder a la misma vez, Señor, escudriñarla para que a través de ella tú nos hagas saber tus propósitos, tu voluntad, Padre. Y nosotros vivamos de una manera sobria, justa y piadosa delante de ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Ruego, abras el entendimiento de cada uno que escuche tu bendita palabra. Aquellos, Señor, que han de venir al conocimiento de tu palabra, que hoy, Padre, tú les ministres al corazón. Aquellos que van a oír en el futuro, Señor, esta grabación, que tú seas, Padre, hablándoles a su corazón a través de esta hermosa palabra, Señor. Que en todo, Señor Jesús, tu nombre sea exaltado, tu nombre sea glorificado. Gracias te damos en tu nombre santo, Cristo Jesús. Amén y amén. A Él le damos toda gloria y toda honra, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, amados hermanos. Bien, hoy vamos a la quinta lección número 5 de la serie Viví la vida cristiana de manera equivocada. Viví la vida cristiana de manera equivocada. Y el tema de hoy, pensé que era oveja y resulté ser cabrito. Pensé que era oveja y resulté ser cabrito. Y aquí nos va a decir la palabra del Señor quiénes son las ovejas del Señor y quiénes son los cabritos. A quienes llama Él ovejas y a quienes llama Él cabritos. Amén. Si tal vez nosotros estamos viviendo una vida cristiana equivocada, pensando que somos ovejas, pero la palabra del Señor nos va a hacer ver si realmente lo somos o somos cabritos. Estamos en la lista de los cabritos. Y fíjese que es maravilloso esto porque ahorita podemos corregirlo todavía. Somos ovejas, qué bendición. Tenemos que seguir en ese camino, siendo ovejas. Ahora, antes de leer la escritura, si pensamos un poquito, ¿cuáles son las características de una oveja? Y usualmente a las ovejas se les conoce
que son mansitas, son tiernas, son productivas, no causan tanto problema. Por eso al Señor en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice que como oveja fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque la oveja, aun cuando la van a sacrificar, no está haciendo escándalo. Agarre usted un marrano y trate de llevarlo al matadero y es un ruidero insoportable, es un chillido insoportable. Sin embargo, la oveja es tierna, es mansita. La oveja es dócil. Por eso el Señor aquí hace la diferencia entre la oveja y el cabrito. Ahora, ¿cuáles son las características del cabrito? El cabrito, si usted se descuida en un momento dado, lo puede atacar. El cabrito. El cabrito come cualquier cosa que se le atraviese, a diferencia de la oveja. El cabrito despide un aroma desagradable, un mal olor, el cabrito. Y aun cuando usted está comiendo el caldito de chivo, de cabrito, el caldo de cabrito, tiene un olor un poquito fuerte. Esa es una de las características unas de las características de los cabritos. Son agresivos. Cuando usted menos lo espera, se le van encima, lo atacan, tienen sus cuernos y lo atacan. Yo me acuerdo que mi abuelito tenía sus cabritos y a veces me tocaba ir no a cuidarlos, pero sí me gustaba ir a ver cuál era el comportamiento de esos cabritos. A veces entre ellos mismos se peleaban los cabritos. Y si usted se acercaba allí a ese rebaño de cabritos, cuando usted, el aroma era fuerte. Y siempre dispersos, rebeldes. A diferencia, les decía, de las ovejas, que sus características son de ser tiernas, de ser mansitas, de ser dóciles. El cabrito es rebelde. El cabrito siempre busca lo suyo, mientras la oveja es más tranquila, más serena, es más selecta incluso para elegir su alimento. Los pastores más experimentados dicen que las ovejas usualmente tienden a tomar de las aguas tranquilas. Por eso el salmista David, cuando escribió el Salmo 23, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos. Las ovejas son más selectivas en eso. Buscan lugares de delicados pastos. Mientras los chivos se andan agarrando, los cabritos se andan agarrando cualquier rama, la andan rompiendo, andan comiendo de cualquier cosa. Mientras las ovejas les gusta también ir a lugares de delicados pastos. Y les gusta tomar agua en aguas tranquilas. Por eso el salmista decía: junto a aguas de reposo me pastoreará. Mientras los chivos toman agua de donde sea. Los cabritos así son. Es la naturaleza de ellos. Y esto es lo que marca la diferencia entre lo que es una oveja y lo que son los cabritos. Ahora bien, vamos a entrar en la lectura. Recuerde que el tema de hoy es: pensé que era oveja y resulté ser cabrito. Vamos a hacer un análisis a la luz de las Escrituras. ¿Cómo estamos hoy? Antes de que lleguemos a la presencia del Señor. Capítulo 25 del libro de Mateo. Aquí vamos a estudiar acerca de las ovejas y los cabritos. ¿Por qué dijo el Señor esto? ¿Por qué dijo el Señor estas palabras? Mire lo que dice
Mateo 25, versículos 31 en adelante. Y recuerde, aquí siempre vamos a estudiar mucha palabra de Dios. Amén. Les envío un saludo, hermanos. Gracias por estar conectados. Una vez más les agradezco. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará, preste atención en esto por favor, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire cómo el Señor aparta. El Señor tiene un rebaño, pero de ese rebaño aparta las ovejas de los cabritos. Los cabritos estaban en la congregación, eran parte de la iglesia. Los cabritos estaban metidos entre la iglesia, entre los hermanos. Porque no se está refiriendo de una manera literal a los animalitos, se está refiriendo más que nada al comportamiento de la congregación, de los hermanos dentro de la congregación. Hay hermanos a los cuales el Señor separa como ovejas, y hay hermanos que son separados como cabritos. Ellos estuvieron dentro, pero mire lo que sucedió. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, o sea, las ovejas, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora, ¿qué hizo la diferencia entre la oveja y el cabrito? ¿Cuál fue la diferencia entre las ovejas y los cabritos? Que las ovejas fueron sumisas a la voluntad de Dios. Que las ovejas fueron productivas en cuanto a lo que Dios pedía de cada uno de ellos. Entendieron el propósito de Dios para sus vidas. Las ovejas fueron sabias, fueron entendidas, estuvieron dispuestas a hacer la voluntad de Dios. Y por eso el Señor dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y mire, ¿qué es lo que empiezan a hacer las ovejas? Porque tuve hambre, les dice el Señor, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Esta fue la función de las ovejas. Estuvieron dispuestas a someterse a la voluntad de Dios, a ser productivas. Y mire lo que sucede. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, o sea, las ovejas le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo, Señor? ¿En qué momento nosotros te vimos hambriento y te dimos de comer, te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? O sea, las ovejas cumplieron con su función, cumplieron con su trabajo. Pero ellos no sabían hasta qué punto habían servido a Dios, habían hecho la voluntad de Dios. Hasta aquí el Señor se los está declarando, y ellos, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A mí me lo hicieron. Toda aquella oveja que quiera someterse a la voluntad de Dios, o todo aquel que quiera ser oveja del Señor, del rebaño del Señor, tiene que meditar en lo que, o en las funciones que debe de cumplir la oveja.
Y aquí el Señor las manifiesta. ¿Quieres ser oveja? ¿Quieres ser partícipe de mi reino? Tú serás un bendito de mi Padre, pero tienes que dar de comer al que tiene hambre. Tienes que dar de beber al que tiene sed. Tienes que recibir al forastero, ser bendición. Tienes que cubrir al desnudo. Tienes que visitar al enfermo. Tienes que visitar al preso. Todo esto, cuando las ovejas lo hacen, como resultado, el Señor dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En otras palabras, el Señor aquí está diciendo, yo te doy a elegir. Eres parte de mi rebaño, pero yo te doy a elegir. ¿Quieres ser oveja? Cumple con esta función que te estoy encomendando. Y va a haber un tesoro especial para ti. Vas a ser partícipe de mi reino. Vas a ser un bendito de mi Padre. Porque tú estarás siendo partícipe eternamente del reino que ya está preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Entonces, a usted le toca decidir. Ahora, vamos a ver quiénes fueron los cabritos. Acuérdese, las características de una oveja. La oveja es sumisa. La oveja es tierna. La oveja es dócil. Mientras el cabrito es agresivo, es desordenado. Y aquí vemos las dos clases de personas que existen dentro de la iglesia. Los que se someten a la voluntad de Dios, que son las ovejas, y los que se rebelan a la voluntad de Dios. Están dentro de la iglesia, están dentro de la congregación, pero no quieren someterse. El pastor en la iglesia les dice, hermanos, vénganse, vamos a trabajar en un área. Siempre ponen un pretexto. Prefieren irse por su lado, a buscar su propio alimento y a buscar su propia agua, a vivir como ellos quieren. Mientras las ovejas que son dóciles, amén, pastor, ahí estaremos. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a ser partícipes de la voluntad de Dios. Estas son las ovejas. Sin embargo, los cabritos, ellos andan brincando de un lugar a otro. Pero mire lo que sucede con los cabritos. Versículo 41 de Mateo capítulo 25. Dice así, entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Qué les dice el Señor a los cabritos? Apártense de mí, malditos. Apártense de mí. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, donde ustedes también por rebeldes, así como el diablo se rebeló contra mí, así ustedes también se rebelaron contra mí. Apártense. Oiga, qué duro, qué lamentable. En aquel día. Por eso, mediten en el tema de hoy. Pensé que era oveja y resulté ser cabrito. Antes que llegue usted a la presencia de Dios y sea llamado a cuentas, hoy enderece su vida. Si usted anda brincando como chivo, todo desordenado, como cabrito, todo desordenado, es tiempo de ordenar su vida. Si usted está viviendo como oveja, sumisa, dócil a la voz del Señor, obediente a la voz del Rey, goces, hermano. Esto que estamos leyendo, que sea un aliciente más para su vida, una motivación más para su vida, porque usted está viviendo en la voluntad de Dios. Pero si usted está como el cabrito, todo desordenado, haciendo lo que quiere, volviéndose agresivo, en vez de ayudar, en vez de colaborar, en vez de cooperar con la iglesia e ir hacia adelante, usted está atacando a los hermanos. Se ha vuelto agresivo. Su vida se llena de amargura. Usted quiere hacer lo que quiera, andar de congregación en congregación, brincando de aquí para allá. Estaba leyendo acerca de un anciano, que a él no le gustaba estar sujeto al pastorado. Él estaba en una y en otra congregación y así estuvo.
Pero llegó el día en que murió este anciano. Y murió el anciano, pero nadie fue a su velorio, a su entierro. Nadie fue. Y algunos pastores con los que él se congregó se llamaron el uno al otro y dijeron, oye, fuiste a ver. Dice, pues es que él venía conmigo solamente como visita. Y el otro decía, bueno, aquí estuvo un tiempo nada más, pero yo pensé que tú ibas a ir. Y así cada uno, pues no tomó responsabilidades, porque aquel anciano nunca quiso compromiso con nadie. Nunca quiso someterse a un pastor, nunca quiso estar en una sola congregación. Él quiso andar como los cabritos, de arriba para abajo. Hoy analice su vida, hermano, hermana. ¿En qué grupo está usted? Tal vez está pensando que es oveja, pero a lo mejor es cabrito. Si usted ha actuado como cabrito, mire cómo actúa el cabrito. Aquí nos lo describe. Versículo 42 dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve hambre. Yo le pregunto, ¿cuántos hambrientos están alrededor de usted y usted no les quiere dar de comer? Se muestra indiferente a la necesidad del que está a un lado de usted. Y esto provoca el enojo del rey. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. ¡Cuán indiferentes son los cabritos a la necesidad que hay! Usted ha sido bendecido de parte de Dios, pero es indiferente a la necesidad de su prójimo. Tal vez usted no tenga muchos bienes materiales, pero ¿sabe qué? Tiene las cosas más importantes. Una, el conocimiento de la palabra de Dios. Y no la quiere impartir a alguien más. Puede ser que usted, llevándole la palabra de Dios a alguien que tiene hambre, que tiene sed, al llegar con esa persona, su vida va a cambiar. Si es borracho, si es fornicario, si es adúltero, si es lo que sea, cualquier tipo de vicio que tenga, la palabra de Dios llega a ese hogar y ese hogar es transformado y usted está ayudando para que aquella persona deje esos vicios y se convierta a Cristo Jesús y haya salvación, no solamente para aquel hombre, sino para su casa. Pero tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, dice el Señor. Estos son los cabritos, así actúan los cabritos. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, o sea, los cabritos le van a responder, le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo? ¿Cuándo estabas así? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. ¿Se da cuenta cómo las ovejas cumplieron con su función, cumplieron con su labor? Estuvieron dispuestas estas ovejas a hacer la voluntad de Dios. Y por eso les dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta será la bendición que las ovejas tengan. Mientras los cabritos, dice en el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiero decirles y quiero que se examine usted, hermano, hermana, y se lo digo con el amor de Cristo, con amor en mi corazón para ustedes y con dolor en mi corazón. Esta palabra es viva y es eficaz. Y esta palabra va a tener cumplimiento. Antes de que llegue el tiempo en que el Señor lo llame a cuentas, antes de que llegue el tiempo en que usted se presente delante de Él para rendir cuentas, haga un análisis de conciencia.
¿Está usted cumpliendo como una oveja? ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios, siendo una oveja fiel? ¿Está usted siendo indiferente a la necesidad y está actuando como un cabrito? ¿En qué grupo está usted? ¿En el de las ovejas o en el de los cabritos? ¿Está usted visitando al enfermo? ¿Está usted cubriendo al desnudo? ¿Está usted visitando a aquel que está en la cárcel? ¿Está usted alimentando a aquel que tiene necesidad? Usted no necesita ser rico para hacerlo. Una persona que usted ayude, que esté ahí cerca, que usted sepa que tiene necesidad, sea bendición para él. Si no tiene nada que llevarle material, llévele la bendita palabra de Dios. Dele testimonio de lo que ha hecho el Señor en usted. Eso puede transformar la vida de aquella persona. Y téngalo por seguro que el Señor no se va a quedar con nada. Dios lo va a bendecir grandemente. Le invito a que piense seriamente. ¿Es usted oveja o es usted cabrito? ¿Se somete usted a su pastor o a usted ni le interesa el convivir con su pastor, mucho menos el hacer la voluntad de Dios? Usted es un cabrito. Arrepiéntase. Humíllese a los pies de Cristo en esta tarde. Pídale perdón y empiece nuevamente. Busque un lugar. Si no tiene dónde congregarse, busque un lugar. Usted quiere que el Señor le haga favores en todo, que el Señor escuche su oración, que el Señor le conceda las peticiones que hay en su corazón. Busque un lugar. Sométase a la palabra de Dios. Póngase bajo las órdenes de un pastor, de un pastor que verdaderamente se ocupe en ministrarle la palabra, en ayudarle a vivir la vida cristiana, ayudarle a vivir como una oveja. Aunque le hable la palabra de Dios y a usted no le guste, aunque se revuelque con ello, no importa. A final de cuentas, el Señor, si hace la herida, Él la va a sanar. Pero deje de ser cabrito. Conviértase en una verdadera oveja para el reino de Dios. Mis palabras no son tiernas, mis palabras no son dulces. ¿Por qué? Porque Dios no me llama para endulzarle el oído. Dios me llama para predicarle la verdad. Y la verdad muchas veces nos va a incomodar. O en la mayoría de ocasiones nos va a incomodar. Pero cuando la verdad la dejamos entrar en nuestro corazón, nos va a sanar, nos va a hacer libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. Entonces, considere, concluyendo, el Señor Jesucristo a todos nos da la misma oportunidad de ser ovejas. Si queremos ser ovejas, tenemos ya un futuro hermoso para nosotros. Tenemos vida eterna. Tenemos el reino ya preparado para nosotros desde la fundación del mundo. El reino de Dios, ser partícipes del reino de Dios. ¡Qué grande bendición! El Señor nos da esta oportunidad. Pero si no queremos, también el Señor nos da la libertad. Si queremos ser cabritos, podemos vivir como cabritos. Pero el resultado al final, dice la Escritura, entonces dirá también a los de la izquierda, o sea, a los cabritos, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En la mañana escuchaba una persona que decía, nosotros no somos como aquellos que dicen que el Señor un día nos va a castigar, que el Señor un día nos va a echar al lago de fuego. Dice, no, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que Dios es amor y que Dios nos ama tal como somos y por ahí un montón de palabrería. Y yo me quedé pensando, y bueno, ¿qué clase de Biblia lee esta persona? Pero aquí podemos ver claramente que aquellos que no cumplieron con la voluntad de Dios y en vez de ser ovejas fueron cabritos,
el Señor les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la oportunidad es la misma para todos. Usted puede ser oveja. A partir de hoy, empiece a vivir como una oveja, como el Señor quiere. Usted ve a aquel que tiene hambre, dele de comer en el nombre de Jesús. Usted mira a aquel que tiene sed, dele de beber en el nombre de Jesús. Usted ve a que alguien está enfermo, visítelo en el nombre de Jesús. Usted ve que hay una persona que usted considera la más vil pecadora, predíquele la palabra de Dios. El Señor va a hacer el resto. Actúe como oveja. Apártese ya del rebaño de los cabritos y viva para agradar a Dios. Y el Señor trae recompensa para usted. Es una dicha tan grande para mí el ministrar la palabra del Señor. Aquí vamos a terminar el día de hoy. Recuerde, las ovejas escucharán la voz de su pastor, diciéndoles: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Qué maravilloso. Vamos a esforzarnos y hacer lo que el Señor quiere que seamos. Ovejas de su redil. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Mañana continuamos estudiando la palabra del Señor. Dios les bendiga.